Bueno, a continuación traemos una tabla en Excel para calcular diagrama de peraltes y el esquema de planimetría de cotas. Empezamos con unos ejemplos del libro de James Cárdenas Grisales. Tenemos la velocidad específica, nos dicen que trabajar con el radio mínimo, la deflexión del PI no la dan, la abscisa del PI, el ancho de la calzada, el bombeo y la transición del 70%. Y nos piden calcular los elementos, la abscisa, la posición de los bordes con respecto al eje en aquellas secciones importantes de transición del peralte, tanto en la entrada como en la salida, si la rotación de la calzada se realiza desde el eje. Entonces vamos a empezar a insertar los datos. Tenemos que nos dan la velocidad de 60 kilómetros. Ya una vez que inserté la velocidad, él me arroja un radio mínimo según esta tabla. Esta tabla se puede modificar, ya que con nuevas normas de seguridad pues los factores van cambiando un poco. Entonces para 60 él dice que el radio mínimo es de 113, ¿sí? La pendiente máxima y el peralte. Nos da esos datos, pero aquí nuevamente me los pregunta, yo los puedo trabajar o no. Bueno, el delta dice que es de 106.30, entonces lo insertamos en grados sexagesimales, que serían a 106 grados más 30 minutos, pero dividido entre 60, y como no hay segundos lo dejamos así. Ya lo tenemos en sexagesimales. El radio circular dice que trabajar con el radio mínimo le damos 113. La cuerda sería cada 10 metros. Acá me dan como tenemos el radio y el delta, podemos calcular la tangente, ¿no? So, la tangente, calculando por la fórmula de la tangente, me da 151.325, creo que acá está. La verdad, en esto lo más interesante es calcular aquí vemos la fórmula 151. Entonces esta tangente, como me dan el PI, yo le resto al PI, a la abscisa del PI le resto la tangente y ya obtengo el PC. Haciendo esa resta, el PC me da de 6.431.605 aproximadamente. Ahora una calzada de 7.30 metros. El bombeo nos lo dan del 2%. Ahora el peralte máximo dice que tomar el de la tabla 8%. Y la rampa nos da 0.60, o sea que tomamos la de la tabla, si no la podemos modificar. Y en este caso no nos dan una pendiente longitudinal del terreno, la voy a colocar 0 porque no nos la dan. Y la cota en el punto A tampoco nos la dan, le voy a colocar 0. Ahora vamos a mirar acá el ejercicio. Entonces esto me da ya mi A, la abscisa, los peraltes, la cota en el eje, pues supuestamente todo es horizontal, me da 0 todo la cota en el eje, y los bordes pues darían estos. Bueno, aquí dice que es una curva derecha, tengo que derecha, y luego me dice que la transición del peralte, si está en fraccionaria, a veces nos dan 1/3 y 2/3, o en porcentaje, en este caso nos dan en porcentaje, y nos dice que afuera o en la tangente está 70% y 30% en la curva. Ya tenemos eso, hay que ajustarlo de acuerdo a puede ser 80-20 lo que nos den, y la curva derecha. Entonces ya tenemos ya los bordes. Ahora vamos a mirar el ejemplo. Bueno, primero el radio mínimo. Vamos a mirar acá. Nos da un LT, la longitud de transición nos da de 48.667 y el aplanamiento N de 12.167. Las cisas y las secciones importantes. Si tiene el cuadro, acá tenemos ya la gráfica. Entonces podemos mirar en el punto A,
nos da kilómetros 6685, 372. El punto B nos da kilómetros 6397.538. El punto C, kilómetros 6409, 705. Todo el PC nos da kilómetros 6431, 605. Y el punto D da kilómetros 6446, 205. Ahora si miramos el peralte, viene 5.6 acá, viene 8 el peralte máximo, el bombeo 0 y menos el bombeo, y ya regresa nuevamente a menos 8. Bueno, sería todo. Por aquí ya vemos que nos da todo tal cual, 500 y los bordes, y tenemos esta opción por si queremos una cota o un peralte entre el punto B y el C, pero en este caso no nos dan nada de información, no nos piden esa información. Ahora vemos los bordes. Bueno, vamos para un segundo ejemplo. En este otro ejemplo borramos estos datos o los dejamos y ahorita los cambiamos. En este segundo ejemplo nos dan una velocidad específica de 50, nos piden trabajar con el radio mínimo, ya nos dan la abscisa del PC, nos dan la cota en el PC, el ancho de la calzada, el bombeo normal, la transición 80% en la recta y la pendiente longitudinal del eje de la vía es del 8% positivo. Nos piden calcular la longitud de transición y el aplanamiento, las cotas en el borde exterior, en la sección del PC, la cota en el borde, en la calzada donde el peralte es igual al bombeo, y la abscisa y las cotas en el borde exterior e interior donde empieza el peralte máximo. O sea que aquí nos están dando la primera rampa, ¿sí? No nos están pidiendo la información de la primera rampa únicamente. Vemos que solo dibujan la primera rampa hasta donde comienza el peralte máximo, o sea que no nos dan ni el delta ni la longitud de la curva circular, no nos dan nada, no sabemos nada de eso. Entonces vamos a ver cómo acomodamos la tabla a esta información. Entonces, primero tenemos una velocidad de 50, ya eso me arroja un radio mínimo de 73, que lo voy a dejar como 63. La cuerda nos dan el PC sería de 4320.470. Calzada del bombeo, el peralte máximo nos da de 8%, lo dejamos tal cual. Y la rampa sí la cambian de 0.77, como nos dan la tabla, 0.77. Ahora tenemos la pendiente longitudinal del 8% positiva. Y tenemos la cota, pero en el punto, no en el punto A, sino en el PC. Entonces vamos a ver cómo trasladamos esa cota del PC al punto A. Ya tengo yo y me dice que mi transición es 80 y 70, 80 y 20, 80% en la recta y 20% en la curva. Ya lo actualicé 80-20 acá. Ahora el porcentaje, tenemos el LT, vamos a mirar unos datos. Bueno, el peralte máximo del 8 es la longitud 37, la longitud de transición nos da 37.922. Yo le coloqué un delta bueno, el delta no importa, lo puedo cambiar por 57 si quiero. La verdad nos piden solo la información en la primera parte. No tenemos información del sector circular ni de la salida. Entonces yo voy a asumir un delta de esto para poder tener una información. Ahora el porcentaje, bueno, nos da el aplanamiento de 9.481, perfecto. Ahora nos piden la cota al borde exterior del PC. Como yo tengo la cota del PC pero no tengo la de A, entonces yo tengo que trasladar esta cota del PC
hacia el punto A. ¿Cómo sería? Entonces sabemos que la cota del PC que nos están dando es de 1500. 1500, pero como voy en el otro sentido, la pendiente va ascendente positiva del 8%, la pendiente longitudinal que nos la dan, pero yo tengo que regresar al punto A, entonces ya voy decreciendo, entonces menos el 8% dividido entre 100 y eso multiplicado por la distancia. ¿Por cuál distancia? Entre la distancia entre el PC y el punto A, la diferencia. Entonces ya conozco la abscisa del PC, que es la 4320, que sería esta, menos el punto A. Cierro paréntesis y ya tengo acá la cota del punto A, 1496.815. Ahora vamos a mirar qué es lo que me preguntan en el ejercicio. Dice, vamos a mirar acá, cota del punto A. Vamos a mirar cuál es el punto A acá. El punto A es el borde del PC. Si miramos el PC, vamos a ver el PC. Nos da 1502.34. Vamos a ver el PC. Acá lo tenemos. En el borde izquierdo, 1502.34. Ahí está perfecto. 1502.34 sería el eje y el borde derecho. ¿Sí? Ahora la cota del borde interior o exterior en el punto E. Vamos a ver cuál es el punto E. El punto E es donde acá sería el A, el B, el punto C. El punto D es lo que llamamos en el diagrama de Peralta el punto C, el borde. Entonces vamos a mirar el punto C, que sería el E. La cota D sería el punto C. Nos daría 1498.258 y acá la tenemos 1400, la verde, 1498.258, ¿sí? Ya que sería el borde interno. Y por último nos preguntan la abscisa y las cotas para donde empieza el peralte máximo. Como nos dan información, ya sabemos que el peralte máximo empieza acá lo tenemos, el 8%, en el punto D. Entonces vamos a mirar el punto D. Dice que la abscisa para ese punto es la kilómetro 4328.054, ahí está la abscisa en el punto D. Y las cotas de los bordes serían 1508.99, ahí estaría el borde izquierdo, y 1500.315, ¿sí? Y en el eje sería 1500.607, que por acá no la da, acá 1500.607, en el eje, el borde izquierdo y el borde derecho, todo coincide tal cual. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a mirar este otro ejemplo, donde nos dice en el diseño de una curva circular simple se dispone la siguiente información. Nos dan la deflexión, la velocidad, el radio de la curva, el bombeo, cota al final, ya nos dan la cota al final del bombeo, que eso sería la cota de A, la pendiente, el ancho de la calzada y la transición 70% en la recta. Calcular la transición y el aplanamiento si el tercio central de la curva con el peralte completo E tiene una longitud mayor que el S tercios, la cota al borde interior 16 metros antes del PC y la cota al borde exterior 14 y 45 metros después del PC. 45. Bueno, se tiene que el tercio. Vamos a mirar esa vez. Vamos, entonces tenemos una velocidad de 70, un delta de
14 más 20 segundos dividido entre 60 para que nos dé en sexagesimales. Un radio, la tabla estipula que es un radio mínimo de 168, pero el problema plantea un radio de 202. Vamos a usar el de 202, la cuerda 10. El PC no nos la dan, entonces yo voy a asumir un PC de 100 metros. 7.3 la calzada, el bombeo, el peralte máximo de 7.8. La tabla estipula que es del 8%, pero el problema plantea uno de 7.8%. Y la rampa, el problema la plantea de 0.55. Ahora, la pendiente longitudinal es negativa del 4%. Y la cota en A nos da de 500 metros. Aquí ya no la dan. Entonces ya tenemos la cota. Bueno, el factor del peralte, y nos dicen que es derecha, y la transición es 70 y 30, entonces aquí hay que cambiar 70% en la recta y 30% en la curva. Ahora ya la tenemos, vamos a mirar qué es lo que nos dice el ejercicio. Bueno, tenemos la longitud de la curva nos da de 50.533 y ¿cuánto me da el LT? El LT me da la longitud de transición de 51.764 y el aplanamiento de 13.273 en el PT, el PC. La longitud de la curva consumida. Ahora la cota en el borde interior 16 metros antes del PC. Entonces vamos al 16 metros antes del PC. Entonces yo tengo que colocar acá la cota del PC y le resto 16 metros, menos 16. Y ya me dice, vamos a mirar en este punto que me dio. Me da que es de 498. Acá. 498,660 en el eje. Pero me lo están pidiendo en el borde interior. $498,549. Ahí me da 498,548. No hay problema ahí por una milésima. Ahora las cosas al borde exterior 14 metros y 30 metros después del PC. 14 y 30. Entonces vamos a los 14 después del PC. Entonces vamos acá. Tenemos el PC que sería este. Y le sumamos 14 metros más 14 metros. Ahora vamos a mirar qué nos da ese resultado. Nos da un peralte de 7.57, ahí está el peralte, para esa abscisa del kilómetro 0 más 114, y la cota en ese punto de 497,736, ahí está el borde izquierdo, el azul, 497,736, este sería en el eje y este sería el borde derecho. Ahora la cota del punto H, ese sería 30 metros después del PC. Entonces le damos igual al PC y le sumamos 30 más 30. Vamos a mirar esa información. La cota, acá vemos que el peralte 7.8 en ese punto, 7.8, y la cota 497, 105, 497, 104, en el eje 496 y 496 en el borde derecho. Perfecto. Como vemos nos dan
nos dan los datos y sabemos trabajar eso. Y este ya sería el esquema planimétrico de las cosas, ya que la pendiente es del 4%, del menos 4%, si fuera positivo haría hacia arriba. Y aquí tenemos el diagrama de Peraltes. Y pues vemos que podemos hallar cualquier peralte, cualquier cota en cualquier borde. ¿Sí? Es una tabla muy sencilla de hacer y pues un poco entretenida y ayuda mucho.